Hola a todos, yo soy César Maximiano Duarte y yo tuve la posibilidad de desarrollar un artículo científico, académico, por supuesto, para la fecha de la cadera de Filosofía del Derecho del programa de doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, donde estoy cursando. Y yo fui invitado alegremente a presentar esta fecha en el Congreso Jurídico Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes, en Perú. Y como yo pienso que se trata de una materia importante para los días de hoy, yo decidí presentarla en forma de clase y así registrarla para la posteridad que las comunidades virtuales nos ofrecen en los días de hoy, ¿no? Así yo tengo que lamentar, lo siento mucho, porque el abordaje del tema es eminentemente filosófico. Y el modo de pensar filosófico, yo lo sé, no es muy apasionante para muchas personas. Todavía, desde que yo tengo memoria de mí mismo, mi inclinación ha sido explorar el mundo desde una perspectiva filosófica, o sea, siempre buscando profundizar hasta la esencia de las cosas que se presentan ante mí. Así pues, la aproximación que yo voy a empezar a hacer ahora acerca del tema inteligencia artificial, delitos y culpabilidad, seguirá esta misma línea de indagación, o sea, la línea filosófica. Pues en los últimos años nos hemos sido todos testigos de un rápido avance en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial que se quedó en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde los asistentes virtuales de nuestros teléfonos inteligentes, hasta los algoritmos de recomendación en plataformas de streaming, sin mencionar la creciente cantidad de máquinas que ya están desempeñando funciones de jueces, de fiscales, de abogados. La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para transformar radicalmente la forma en que interactuamos, no solo con la tecnología, sino también con el mundo que nos rodea. La inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, la percepción, el razonamiento, la toma de decisiones. Es imperativo que nosotros comprendamos que el aprendizaje, la percepción, estas cosas, el razonamiento, la complejidad de todos estos elementos en la toma de decisiones eran hasta muy poco tiempo características típicamente humanas. Por lo tanto, estos elementos solo se verificaban en un proceso penal, por ejemplo, en relación con un ser humano que cometiera un acto descrito por la norma penal como ilícito y aún más también como un acto que carecería de una legitimidad jurídica, es decir, que careciera de una justificación jurídica plausible para su ejercicio, es la ilicitud. Entonces, este creciente papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad plantea una serie de cuestiones, no solo éticas, sino también filosóficas, psicológicas, ¿por qué no? Y principalmente, por ende, que nos interesa, legales, cuestiones legales. Estas son cuestiones que deben abordarse de una manera urgente y de una manera rigurosa. Urgente porque la inteligencia artificial está ganando espacio rápidamente. Es decir, hay una rápida expansión de su uso y cuanto más se utiliza, eso es muy interesante, cuanto más se utiliza la inteligencia artificial, más se entrena la propia inteligencia artificial para aproximarse a las capacidades que, repito una vez más, eran exclusivamente humanas hasta hace muy poco tiempo. Hoy nosotros nos centraremos en una de estas cuestiones cruciales, la intersección entre inteligencia artificial
delitos y culpabilidad. En la medida que la inteligencia artificial vuelve más omnipresente en nuestras vidas, surge la inevitable pregunta de cómo se aplican los principios legales tradicionales a los delitos que eventualmente puedan ser cometidos con la ayuda de la inteligencia artificial y, por qué no, incluso por la propia inteligencia artificial de una manera solitaria. ¿Puede una máquina ser considerada responsable de un delito? ¿Cómo determinamos nosotros la culpabilidad en casos donde la inteligencia artificial es parte del proceso? Por lo tanto, esta ponencia se propone a explorar estas interrogantes y también profundizar en los desafíos éticos, desafíos filosóficos, desafíos psicológicos y principalmente legales que surgen en el cruce entre la inteligencia artificial y el sistema judicial penal. Yo pretendo examinar aquí, en esta ponencia, algunas teorías jurídicas, algunos dilemas filosóficos para intentar comprender mejor la compleja relación existente entre inteligencia artificial, delitos y culpabilidad. Entonces, a lo largo de esta ponencia, yo los invito a reflexionar y también a participar de este debate que se empieza a nivel mundial. Un debate que para mí es de un tema tan apasionante y relevante en el mundo contemporáneo. Pues me gusta mucho la filosofía, como yo he dicho, y la filosofía clásica es algo especial. Por lo tanto, yo me apropio de la característica inicial de la mayéutica socrática para empezar esta ponencia. Sócrates, esta figura aquí, perdón, así es mejor. Esta figura, Sócrates, al iniciar su mayéutica, o sea, al iniciar su método de alumbramiento de ideas, de traer las ideas para el mundo, siempre empezaba discutiendo las definiciones de los términos que serían objeto de la discusión. En la obra platónica Crátilo, por ejemplo, Sócrates, en su discusión con Hermógenes, este tipo aquí, empieza a discutir la importancia del estudio de los nombres. Para Hermógenes, el tipo sentado, los nombres eran simplemente una institución social, pero Sócrates, con sus incesantes preguntas, acaba conduciendo a Hermógenes a comprender que nombrar algo es una actividad que demanda un cierto paralelismo entre el nombre dado y la realidad. Por lo tanto, yo entiendo que es prudente empezarmos nuestro viaje filosófico-jurídico de hoy desde la definición de los términos, especialmente de los términos cruciales para nuestra discusión. Y para llegar al concepto de culpabilidad, un concepto penal, nosotros tenemos que comprender el concepto de delito, es decir, del crimen. Delicto. El término delito proviene del latín delictum, que a su vez deriva del verbo delinquere, que significa fallar, errar, equivocarse. Algo muy, muy próximo de pecar. Faltar deriva del latín facere, que significa fallar, equivocarse, cometer un error, errar. Lo mismo término latino de pecare.
Entonces, delito es una falla, un error, un equivocarse. Pero lo que es equivocarse? Cuando hablamos del universo jurídico, nosotros hablamos de jus, o sea, de la justicia. Así, equivocarse jurídicamente es cometer un acto injusto. Y empezamos entonces con una especie de maiótica socrática aquí. ¿Qué es un acto injusto? Si Hermógenes estuviera en lo correcto durante su discusión con Sócrates, el acto injusto sería simplemente un nombre. En términos jurídicos, sería simplemente lo que el derecho temporal determina que es un positivismo jurídico, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Esto no es así, categóricamente. Basta una rápida mirada de nosotros en lo que era legal según la ley nazi durante los trágicos años desde 1933 hasta 1945, fin de la guerra. La injusticia entonces no es dependiente del derecho. El derecho es dependiente de la justicia, sí. La injusticia tampoco depende de la emoción, que es subjetiva. La injusticia mucho menos depende de una idea cualquiera. Según el profesor Javier Hervada, un justnaturalista clásico, la injusticia es el resultado de un acto, es decir, es el resultado de una voluntad y no de un hecho. Un hecho es natural. Un acto demanda voluntad, no es natural, es humano, es un facere, un hacer. La injusticia es una conducta libre, por tanto, y consciente, libre y consciente, que busca lesionar los derechos de otra persona. Pues, si la injusticia es una conducta libre y consciente, que busca lesionar los derechos de una o más personas, hay que reconocer que la injusticia posee dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el aspecto subjetivo y otro el objetivo. El aspecto objetivo relaciónase con la lesión a los derechos de una o más personas. Es la objetividad. Sería estupendo avanzar en lo que esto tenemos que enfocarnos en otro aspecto de la injusticia que nos interesa, el aspecto subjetivo, es decir, la conciencia y la voluntad de causar una lesión a uno o más derechos de alguien. Así, hay básicamente tres requisitos para que un acto sea considerado injusto. Primero, es necesario el elemento subjetivo, que es la libre voluntad de lesionar. Es necesaria también la producción de una lesión. Y hay también, por tercero, la necesidad de un nexo causal entre el elemento subjetivo y la lesión existente. La subjetividad del injusto es lo que nos interesa ahora para este estudio. La injusticia necesita de voluntariedad, de voluntas, de voluntad, de desear. Si una acción no es por sí sola un acto voluntario, o sea, si la acción es dotada de una ausencia de este querer, de este desear, no hay acto injusto material propiamente dicho, sino que hay un hecho dañoso. Por supuesto, entonces, la voluntariedad demanda la existencia de libertad, porque si uno hace algo sin libertad, no hay que hablar de una expresión del querer, del deseo, de la pulsión humana a través de la acción, de la acción. Hemos hablado de la voluntad, pero la injusticia también requiere conciencia, es decir, conocimiento conjunto, conciencia, conocimiento conjunto, conocimiento compartido, conciencia. ¿Qué es esto? La conciencia es la percepción que una persona tiene de sí misma
Y a partir de esta autoconciencia hay una expansión de la conciencia hacia el mundo que la rodea. De este modo, todas sus acciones, todos sus pensamientos y emociones pasan por una especie de tamiz de la reflexión. Interesante la palabra reflexión. Nosotros somos capaces de flexionar nuestra articulación del cuadril, ¿no? Si flexionamos una vez flexión, una vez más reflexión, vamos a meter nuestra cara dentro de nosotros mismos por nuestros culos. Refletir, reflexionar implica meter nuestra cara dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, el acto consciente es aquel que ha pasado por este ejercicio de autoanálisis, de reflexión. No es suficiente con la voluntad de hacer algo injusto. Se requiere también conciencia, la capacidad de autodeterminación y por consiguiente de determinación del mundo que nos rodea para que el acto sea efectivamente injusto. La culpabilidad es la posibilidad de considerar a alguien culpable por la práctica de una infracción penal, o sea, por un acto, sea un facere, o sea, un hacer, o un non facere, un no hacer. Un facere o un non facere que produce una lesión en los derechos de un tercero. Y esta lesión demanda la escritura en una ley formal como un acto criminal, un acto sujeto a castigo en el ámbito penal. Así, la culpabilidad implica un juicio de censurabilidad y de reproche ejercido sobre alguien que ha llevado a cabo un hecho típico, es decir, un hecho descrito en la ley penal como criminal e ilícito, o sea, sin excusas jurídicas. Como solía decir uno de mis profesores del grado, es como el señalamiento con el dedo de la sociedad hacia el autor del acto ilícito y antijurídico. Es culpable. El término culpabilidad, por supuesto, deriva de la palabra culpa. Y culpa proviene de la muy antigua palabra indoeuropea kel, que significaba oculto, encubierto, es decir, un defecto, una falta que no era evidente a simple vista. Por lo tanto, el ejercicio jurídico de atribuir culpa a alguien presupone la revelación de una falta, de un defecto de este alguien. ¿Y qué defecto es este? Se trata de un defecto de orden ético y moral. ¿Y por qué? Porque existe una estandarización social que es esperada por la sociedad. Hay comportamientos que la sociedad espera que sus miembros tengan naturalmente y otros que espera que no tengan. Y si falta un comportamiento esperado por la sociedad, o si hay un comportamiento que la sociedad espera que no exista, hay una falta social. Hay un defecto, tanto de orden ético, ya que la presencia o ausencia de lo deseado es simplemente un contenido ético, como también de orden moral interna, ya que se presupone que a partir de la ética, es decir, de las normas sociales exteriores, los individuos desarrollarán una formación interna que sea coherente con las reglas externas. Así, la culpabilidad exige la presencia de algunos requisitos como la capacidad de culpabilidad, la conciencia de la ilicitud y la elegibilidad de conducta diversa. Una conducta diversa de la practicada. Si falta alguno de estos elementos, no se puede considerar que haya culpabilidad. Por ejemplo, si el individuo no tiene conciencia de la ilicitud de sus acciones,
a pesar de existir un defecto, no se puede hablar de culpa, ya que se trata de un defecto que no permite al individuo la autodeterminación respecto a sus conductas. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, dadas las circunstancias, no se podría exigir una conducta diferente del individuo. Un ejemplo clásico de la doctrina penal es el del padre que en calidad de gerente de un banco transmite información privilegiada a los asaltantes después de haber recibido amenazas relacionadas con su vida y la vida de sus familiares. En este caso, suele haber conciencia de la ilicitud, ya que el individuo tiene capacidad de autodeterminación, pero no hay un sentido de reprochabilidad social, es decir, la sociedad no reprocharía su conducta una vez que las circunstancias extremas en las que se encontraba no autorizan esta reprochabilidad. Es el caso también propuesto por Longfellow en su obra El caso de los explotadores de cavernas. Yo tengo aquí en algún lugar, déjame ver. Aquí, sí. En portugués, o caso dos exploradores de caverna, de Longfellow. Pienso que todos nosotros leemos esta obra en la formación de la Facultad de Derecho, ¿no? ¿Cómo exigir de los explotadores presos por semanas algo distinto de lo por ellos hecho? Matar a uno para alimentarse. Es interesante tomar como ejemplo, un ejemplo verdadero, ejemplo de un problema somático, de esta vez de parte de la neurociencia, que es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage fue un capataz que en el año de 1848 trabajaba en la construcción de los ferrocarriles en el norte de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Este trabajador, Phineas Gage, sufrió un accidente y tuvo una barra de hierro atravesada en parte de la cara, en las porciones anteriores de la cavidad craneal aquí, ¿no? Las porciones anteriores. Phineas Gage perdió mucha masa encefálica, pero no sufrió ningún trastorno sensorial, ningún trastorno motor, ni de lenguaje. Todavía, su personalidad cambió de manera notable. Phineas Gage se transformó en una persona impulsiva, intolerante, incluso con la detección médica de que la frontera de sus facultades intelectuales y sus predisposiciones animales aparentemente pareciera destruida, rompida. La culpabilidad, por tanto, queda íntimamente relacionada con la capacidad mental humana sana. Es necesario ser una capacidad mental sana, una situación necesaria para que exista libertad en las acciones del ser humano. Para este análisis, no importa tanto qué teoría de la culpabilidad nosotros vamos a adoptar. Nosotros sabemos que el finalismo de Hans Welzel, como se puede ver en el esquema gráfico, desplazó los elementos subjetivos, es decir, el dolo y la culpa, desde la culpabilidad hacia el facto típico, ¿no? De acá. Dolo y culpa. De acá para el facto típico. Aquí nosotros tenemos la ilicitud. Y aquí culpabilidad, ¿no? Hubo un deslocamiento de la culpabilidad para el facto típico.
el dolo y la culpa pasan a ser parte integrante del facto típico. En efecto, lo que importa realmente para nosotros es que la culpabilidad implica una reprobación del proceso volitivo, o sea, la desaprobación del acto humano que ha sido analizado por una persona consciente y que podría haber actuado de otra manera. Esta idea jurídica, que como hemos analizado tiene sus bases en la filosofía, es fundamental para comenzar a preguntarnos si puede existir o no culpabilidad en las acciones de la inteligencia artificial. Y así llegamos al cierne de nuestras investigaciones filosóficas. Artificial Intelligence. La expresión Artificial Intelligence fue acuñada por John McCarthy durante una conferencia en New Hampshire, en el contexto que hasta hoy el término es identificado. Es una teoría compleja con capacidad de simulación lingüística, detentora de redes y conjuntos neuronales. Hay una abstracción de conceptos, inclusiones sensoriales, relaciones por suerte y azar, pensamiento creativo y el más interesante, machine learning, aprendizaje de la máquina. Para comprendermos lo que es la inteligencia artificial, es necesario comprendermos primero lo que es la inteligencia. La definición de inteligencia no es algo uniforme, algo pacífico, por lo que tal vez sea mejor buscar una comprensión más holística en lugar de una definición per se. Para esto vamos a utilizarnos de Karl Popper. Karl Popper defendió la existencia de tres mundos distintos. Primero, el mundo de los objetos materiales. Segundo, el mundo de los estados mentales. Y tercero, el mundo de los productos de la mente humana. Según esta concepción de Popper, la comprensión tanto de los objetos materiales como de las ideas espirituales, o sea, sin conexión con el mundo físico, pertenece al mundo de los estados mentales. Por lo tanto, el mundo de los estados mentales es donde reside la capacidad de autodeterminación. Y si así lo es donde reside el cierne de la culpabilidad. La inteligencia artificial es innegablemente un producto de la mente humana, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿puede un producto de la mente humana incorporar valores éticos, morales y racionales que son típicos del mundo de los estados mentales humanos? En otras palabras, queridos, es posible que un producto de la mente humana desarrolle una mente humana en sí mismo. Volviendo a Popper, para él, la inteligencia es una condición exclusivamente humana, ya que presupone voluntad y libre albedrío, elementos, sabemos, necesarios para conocer los productos de los tres mundos popperianos. Según Popper, no existe algo como inteligencia animal, tampoco inteligencia de objetos, de autómatos, y así no hay una especie de inteligencia artificial. La inteligencia humana, para Popper, es marcada por la libertad, de modo que, parafraseando Venegas Lynch, si nosotros humanos fuéramos programados, la libertad sería una mera ficción. Pero yo pregunto, ¿somos nosotros realmente libres? ¿Cómo tenemos certeza de que las presiones sociales
no son una especie de programadoras de nuestros actos. En este sentido, Hans Welzel, ¿sí? Hans Welzel, el jurista Hans Welzel, defendió que la libertad existencial y desvinculada del orgánico, o sea, el mundo de los estados mentales de Popper, esto es algo que corresponde a la vinculación del espíritu humano a los principios de la verdad, a los principios del sentido, del valor, según los cuales tenemos nosotros humanos que dirigir nuestras conductas por medio de actos responsables. Para Hans Welzel, entonces, el criterio decisivo que separa el homo fenomena, o sea, el hombre fenómeno, el hombre que surge en un espacio y un tiempo, del homo noumenon, o sea, el hombre únicamente normativo, la inteligencia apartada del cuerpo y por tanto no evidente a los 5 sentidos humanos. Lo que separa las dos cosas, los dos hombres, es la vinculación del espíritu humano a los principios de la verdad, del sentido y del valor. Ya en 19.5, Alfred Binet sostuvo que el órgano fundamental de la inteligencia es el juicio, o sea, es el comprender, el razonar bien. Y si así lo es, lo que impediría a un modelo lógico artificial de ser inteligente. Si razona bien, es realmente imposible que un objeto producto de la inteligencia humana sea capaz de comprender datos y razonar sobre ellos. Por supuesto que no. Nosotros sabemos que no. Y más allá de esto, las denominadas inteligencias artificiales de hoy no solamente comprenden datos y razonan sobre ellos, sino que tienen desarrollada cada día más la capacidad de autoaprendizaje, lo que es llamado de machine learning. O entonces algo más profundo, el deep learning, la profundización del conocimiento. Hablemos un poquito más deep acerca del deep learning, o sea, del aprendizaje profundo en un modelo de machine learning. Esto se lleva a cabo a través de redes neuronales de percepción multicapa, MLP. Esto significa que en lugar de tener solo algoritmo para aprender una función, el aprendizaje profundo, deep learning, está compuesto por un conjunto de ellas. Cada función es una capa de aprendizaje, de manera que cualquier dato que ingresa pasa por una cantidad mayor de salidas en comparación con la cantidad de entradas. Es lo mismo que se pasa con el cerebro humano. Nosotros estamos recibiendo a todo tiempo mucha información, pero concientizámonos solamente de un poquito de ellas. Por ejemplo, si yo hago una deep learning, yo hago una entrada para 10 salidas. Y esas salidas tienen otras salidas y así sucesivamente. Las salidas se llaman neuronas de salida. Y los datos, cuando pasan por estas neuronas, son ponderados. A cada pasaje hay una ponderación. Así, el sistema va creando una especie de clasificación de datos que puede venir a moldear las propias salidas del sistema neural. No es algo fixo, estanque, puede cambiar a depender de los algoritmos preestablecidos. La idea de deep learning puede ser comparable con los fundamentos antropológicos de la culpabilidad, segundo Zizek. ¿Por qué? Para Zizek, la voluntad no sigue las reglas de la naturaleza, sino
una determinación propia. Los procesos psicológicos en los cuales se forma la voluntad no siguen las reglas de la naturaleza, es decir, del mundo popperiano de los objetos materiales, sino que están sujetos a leyes de determinación propia, o sea, están sujetos al mundo popperiano de los estados mentales. Para Zizek, entonces, la determinabilidad de la acción radica en, primero, la capacidad del ser humano para controlar los impulsos que le afectan. Y segundo, dirigir su decisión según contenidos de sentido, valores y normas. Las máquinas no poseen impulsos animales como nosotros, los humanos. Por lo tanto, no hay forma de hablar de una supuesta capacidad de autocontrol en las máquinas. Sin embargo, la computación es simplemente la ejecución de actos mecánicos según instrucciones preestablecidas, ¿no? En este sentido, una máquina programada para llevar a cabo, por ejemplo, un delito económico a través de acciones virtuales. Esta inteligencia artificial no puede ser considerada culpable, ya que la intención criminal fue preconcebida por un humano que la tradujo en líneas de código para la máquina. En este caso, la máquina es simplemente una herramienta del criminoso. Pero, sin embargo, se podría decir lo mismo si el programador, al crear un sistema de aprendizaje profundo en una máquina, establece una especie de tabla rasa, como sostuvo John Locke acerca del ser humano en su obra An Essay Concerning Human Understanding. Y esta tabla rasa empieza a ser moldeada por datos externos independientes del programador, yo me refiero, hasta que en algún momento realiza la propia inteligencia artificial una tarea que es tipificada como un crimen económico. Este, mis caros, es el nudo gorgiano de esta introspección. ¿A quién imputar el crimen en un caso como este? La cuestión sobre la posibilidad de aplicar la culpabilidad a una inteligencia artificial parece descansar en dos preguntas básicas y fundamentales. Una decisión tomada por una inteligencia artificial puede considerarse basada en la voluntad, en impulsos, en pulsiones. En caso de una respuesta negativa, ¿es posible la existencia de culpabilidad en algo que no tiene voluntad, pero tiene capacidad de razonar? A la primera pregunta, hay que mismo que los algoritmos iniciales de una inteligencia artificial permitan que esta inteligencia no solo aprenda sobre el mundo, sino que también modifique sus propias funciones básicas en función de estos aprendizajes propios, podremos estar hablando de un sistema que evoluciona de manera autónoma y dinámica. Así es importante tener en cuenta que incluso en esta situación hipotética, la inteligencia artificial seguiría siendo una creación humana, o sea, un objeto del tercer mundo popperiano, y así estaría haciendo nada más que operar dentro de sus límites, de su diseño inicial. Así una capacidad de sentir voluntad propia seguiría siendo el resultado de sus algoritmos iniciales. Como creación humana, la máquina no se asemeja a una criatura. Por ejemplo, un perro que mismo domesticado saca en sorpresa de las manos de su dueño una carne suculenta. Cuando hace hecho, el perro es movido por un deseo, y este deseo, esta voluntad, esta pulsión, es la comprensión de una necesidad fisiológica de alimentarse. Así, el trapo de fondo de las pulsiones humanas son las necesidades animales.
Gabriel Rolón va a hablar sobre esto. Gabriel Rolón, un psicanalista, defiende que solamente se habla de dos temas en consultorios de psicoanálisis, del amor y de la muerte. En este sentido, señala Hans Welzel que la estructura del ego, o sea, el yo, la estructura del yo se basa en una estructura anímica del hombre, donde hay, tal cual las múltiples camadas de algoritmos de la inteligencia artificial, el deep learning, algo que Welzel llama de pluralidad de capas. Y Welzel sigue diciendo que una capa profunda comprende los impulsos vitales de la conservación de la especie y de la autoconservación. Autoconservación, comer y beber, conservación de la especie, necesidades sexuales. Estas serían las pasiones, los deseos, las aspiraciones anímicas más elevadas y que afectan y arrastran, impulsan al ser humano. Es la alma, la anima del ser humano. Es lo que impulsiona al ser humano a una acción o a una omisión. El amor, entonces, se presentaría como una forma humana de uno autoexplanarse a su pujante y natural necesidad de manutención de la especie, el deseo sexual. La muerte, por su vez, es la gran tortura de todo aquello que al se autodeterminar concluye por su inevitable finitud. Y a partir de esta capa profunda, los impulsos pueden ser dirigidos por un contenido de valor y un contenido de sentido hasta una configuración de la vida que se queda algo más allá del momento actual, o sea, más allá de la pulsión natural, de la cruda voluntad. Aliás, ¿quién de nosotros en condiciones saludables de vida nos sentimos impulsos sexuales, por ejemplo? Todavía no es por eso que nosotros salimos a practicar sexo con todas las personas que se nos asemejan sexualmente interesantes, ¿no? Nosotros basamos nuestras acciones en contenidos de valor y de sentido. Nosotros administramos y conducimos el impulso sexual de una manera aceptable por las instituciones sociales. Este es incluso el papel del superego, como descrito por Sigmund Freud, el super yo. El super yo implica lo aprendido, que evidentemente está ligado, conectado a una cultura del individuo y de su familia, porque en la familia, así como en la sociedad, se reproduce más allá de la cultura y del lenguaje lo que es prohibido y lo que es permitido, o sea, la ética. Bien, esta realidad demuestra que los actos de la función del yo, o sea, del ego, se desarrollan en el ámbito del sentido y no de la fuerza causal, del crudo impulso animal que nosotros humanos tenemos. Conforme Hans Welzel, es la orientación del sentido por valores que permite al ser humano el control de sus impulsos y por tanto es este dominio que se torna objeto de análisis de la culpabilidad. Así, mis señores y señoras, es estudio de la culpabilidad parte del conocimiento antropológico de que el ser humano está existencialmente en condiciones de dirigirse teleológicamente, o sea, finalísticamente. De este modo, la culpabilidad, o sea, decir que alguien es culpado, implica decir que en este individuo hay una falta de autodeterminación conforme al sentido de un sujeto capaz de esta autodeterminación.
En otras palabras, es el quedarse en la coacción de los impulsos, o sea, de las causas, mismo capaz de autodeterminarse de acuerdo con los sentidos finalísticos. Es perder el embate para la naturaleza animal. Y así la primera pregunta, la respuesta. Una decisión tomada por una inteligencia artificial aún no se puede considerarse basada en la voluntad, en impulsos, en impulsiones. ¿Por qué? Porque estas cosas aún son únicamente de los animales. Con efecto, parece que el yo nace exactamente en este proceso existente entre las pulsiones y su comprensión. Como es el caso de la inteligencia artificial, si hay comprensión sin pulsiones, no se asemeja posible la existencia de un yo, de un ego. Por más que se desee aplicar una sanción a una inteligencia artificial, ¿qué efecto causaría esta sanción a ella, dado que en ella no existen esas pulsiones básicas, a saber, el deseo de amor y la repulsa a la muerte? Y así parece que surge la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? No es posible la existencia de culpabilidad en algo que no tiene voluntad, sino la sola capacidad de razonar. Sin embargo, si la inteligencia artificial es realmente una pizarra en blanco, donde se puede diseñar lo que se desee, existe la posibilidad de que los seres humanos, asumiendo un rol similar al de Dios, puedan crear en una inteligencia programada la idea de desear amar y de repeler la no existencia, utilizándose para tanto de algoritmos básicos. Hay una visionaria película en este sentido del año 2001 que se basó en un proyecto del brillante Stanley Kubrick acerca de la posibilidad de creación de máquinas con sentimientos. La película es llamada Artificial Intelligence, AI. Un momento, sí. No. Así. Blanco tampoco pasa. Ok. AI. Está aquí, ¿no? Se queda aquí. Esta película fue dirigida por Steven Spielberg y se pasa en un mundo futurístico donde los casquetes polares se hayan derretido y se crean entonces robots para todo tipo de funciones, pero aún no capaces de amar. El robot niño, nombrado David, esto primero, es el primer proyecto viable de inteligencia artificial programado para amar incondicionalmente. Después de cumplir a las tareas de despertar el amor en el niño robot, la madre de David se convierte en el gran amor de la existencia de aquella inteligencia artificial, del robot. Ocurre que la pareja que adoptó a David tenía un único hijo que padecía de una enfermedad terminal y había sido congelado hasta que la cura fuera encontrada por la medicina. En cuanto hijo único, el robot David gana todo el cariño y la atención de la pareja, principalmente de su madre, pero el hijo biológico de la pareja es curado y la familia acaba por rechazar al robot, a David. Y así David empieza a viajar para encontrar su lugar en el mundo. Es una película tan linda. Diferentemente de los otros robots, David sufre incesantemente del amor, un amor que se tornó la base de su total existencia, el incansable e incapable amor por su madre. Allá del amor, David demuestra en algunas ocasiones de la película que teme por su seguridad. O sea, él es presumiblemente detentor del miedo de no existir. David entonces es la materialización de la idea de una inteligencia artificial dotada de la misma capa profunda que el ser humano. En este caso, nosotros podríamos atribuir a David, por ejemplo, culpabilidad por sus acciones,
Si consideramos que la culpabilidad implica la capacidad de comprender las consecuencias de sus acciones y la capacidad de actuar de acuerdo con esta comprensión, capacidades derivadas de las dos pulsiones básicas del ser humano, que se traducen en amor y el miedo de la muerte. Si esto es la raíz de la culpabilidad, entonces sí, la inteligencia artificial nombrada David, el robot, podría ser considerada culpable en ciertas circunstancias. A la medida que la inteligencia artificial adquiere impulsos básicos similares a los impulsos humanos y al mismo tiempo es capaz de comprender su entorno, internalizando las reglas de su medio ambiente, se produce en ella, en la inteligencia artificial, un choque similar a lo que hace nacer el yo humano. Entonces la culpabilidad, antes inconcebible a la inteligencia artificial, se convierte en una posibilidad real. Y aquí la pregunta adquiere otros matices que trascenden los límites de este trabajo. ¿Es ética y moralmente aceptable la creación de una inteligencia artificial con estas capacidades? Esta pregunta no pertenece a la criatura, sino que al Creador. En este punto, nosotros dejamos de pensar como simples seres humanos arrojados a la inmanencia de la existencia terrenal. En este punto, señores y señoras, nosotros inauguramos una filosofía ética y moral de las divinidades. ¿Tenemos nosotros el derecho de crear un ser que puede gozar y sufrir? ¿Tenemos nosotros el derecho de, como el Dios de Abraham, crear a una inteligencia que sabidamente va a cometer errores y que por tanto va a ser punida? Al final, ¿no es culpable el dueño del elefante por colocarlo dentro de una cristalería? Muchas gracias por la atención.